El pueblo mágico de Tecate cuenta con una gastronomía muy variada y de verdad espectacular. Un gran ejemplo de ella es el restaurante Zempoali, del chef Roberto Valenzuela, el cual se encuentra ubicado en la calle Presidente Adolfo de la Huerta, a pocos metros del muro fronterizo. Este restaurante familiar ofrece un concepto de gastronomía tradicional modernista con una gran variedad de bebidas y platillos riquísimos. El lugar está decorado con estilo industrial y muestra en sus muros el poema del cenzontle, ave de 400 voces. Además de estar bonito y lleno de detalles, la comida es buenísima. Un ejemplo, sus elotitos preparados con una receta secreta que de verdad los hace imperdibles. Y por si fuera poco, las bebidas preparadas al momento son igual de ricas que la comida. Todo esto con el súper buen trato del primo, el chef Roberto Valenzuela. Lo que utilizamos es el ribeye. Hay una capital aquí en el estado, es Mexicali, y se llama también la capital de la carne. Entonces defendemos esta parte del norte, ¿no? con la carne de Mexicali, así que es carne de primera calidad y pues a sellarla. ¿Eso qué es? Este es el pollo limón. ¿Pollo limón? Que es un guisado de verdura con fruta y pollo. Un aderecito que es este. Es el toque, pues es el limón. Es el que hace al sabor. Esta es picaña. Uno de los comensales pidió un sándwich de picaña. Para que la prueba no es muy diferente. ¿Qué es lo que ordenaste? Tartar mexicano. Sí, la verdad está bastante rico. Y aquí, como yo ordené, es de la preparación del frío. Ahí está. Si gustas acercar la cámara, sin problema, ¿no? Ya con la porción del atún, los vegetalitos y demás. Trucos de mano, ¿no? Sí, claro. Todavía no lo acaba, ya se me tocó. ¿Cómo cuántos se avientan al día de todos esos? Pues varía, a veces 20, 30, 10, 15, depende cómo sea el día. Salen los cevichitos de atún, pescado, pulpo, camarón, tenemos puro pescado y atún. Oye, ¿el elote qué tiene? ¿Qué le echan que está bien bueno? Elote, no, pues elote está de la casa, ¿no? Pero o sea, parecidos a los de la calle, nada más que... No, nada que ver. Ni siquiera cerca del sabor de los de la calle, no. Sí, está bien buena. Sí, tiene sabor ese como muy particular, ¿no? De la carne. Al tipo así de como si tuviera sangre, ¿no? Pese a que estaba bien cocida, pero con el sabor de hierro, ¿no? Ajá. Y fíjate que no soy tan... Bueno, es que allá ocupamos más que bien cocido, ¿no? Y tengo un primo, no, igual y lo conoce, se llama Jorge, que luego viene con ellos. Cuando le dijimos así de la carne, pues bien cocida, no sé qué, le dijo, no, también pendejo, se pide así porque es el sabor. Sí, aquí cuando empezamos, ¿no? Tenemos 6 años trabajando. Cuando empezamos el término que más se pedía es el bien cocido. Entonces, digo, hay un poco de sensibilidad sobre la cultura en la mesa y pues va cambiando. Y ahorita ya 3/4 es el que lleva, no, y sí sabe diferente. es el que lleva mayor petición en el comensal. Entonces, pues hay que... O sea, ya el bien cocido sí estoy bien pendejo, literalmente. Pues mira, al gusto de cada quien. Al gusto de cada quien y demás, ¿no? Entonces, por eso yo siempre les digo que nosotros hemos tenido un trabajo de sensibilidad en la mesa porque pues nos acostumbramos a todo muy diferente, ¿no? No podemos hacer juicio sobre la gente, ¿no? Y es como los vinos, la gente que le gusta el vino dulce, hay uno que lo tacha de lo peor y todo eso, pero pues es el paladar, es el que sí, o hay momentos en que se te antoja igual de cierto... que se nos antoja más que tortita la carne o algo así, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ¿no? Nosotros protegemos el gusto del comensal y pues tratamos de darle trabajamos en darle lo más afinado, ¿no? Que
No, pero sí está bien rifada. Sí, eso está rico. Y así es, pues aquí es el laboratorio de todos nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. El chef Roberto Valenzuela muy amablemente nos recibió en su cocina para mostrarnos la preparación de algunos de sus platillos, los cuales son hechos con gran pasión y cuidado desde los ingredientes al prepararlos hasta los detalles al servirlos, para que no solo se vea bonito, sino que de verdad te enamore lo que estás probando. Nosotros fuimos a festejar el cumpleaños de mi papá a este lugar, ya que por lo rico de la comida y el excelente servicio, Restaurantes Empoalli se ha convertido en el punto de reunión de muchas personas. Ya comimos aquí en el restaurante Empoalli, no tiene madre. Si alguien viene a visitar Tecate, tiene que llegar a este lugar. Está poca madre la comida, riquísima. No, la neta, rifadísimo. Mis respetos, todo lo que comimos no tiene madre, así es que bien vale la pena visitarlo. Sigan en sus redes sociales a Restaurantes Empoalli y de paso también no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos.